Llamamiento a la acción. Según lo expuesto en este libro, podría parecer a los que creen que hay algo de verdad en lo que digo que todo está perdido, que es cuestión de tiempo antes de que seamos esclavizados y enviados a un campo de concentración. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. El movimiento para librarnos de las opresivas garras del nuevo orden mundial es más fuerte cada día que pasa. No estoy solo. Si yo hubiera sido el único o solo hubiéramos sido unos pocos, ellos, el nuevo orden mundial, nos hubieran destruido hace tiempo. Ni tienen éxito ni lo tendrán nunca. Los proyectos de los globalizadores para conseguir el poder y la esclavitud totales se enfrentan a una increíble resistencia. En 1996 intentaron destruir Canadá y unir los Estados Unidos y lo que quedara de Canadá en un superestado norteamericano. Se lo impedimos. La unánime consternación y las protestas públicas por todo el Estado canadiense obligaron a los globalizadores a modificar sus planes, a posponer la fecha de la destrucción hasta el año 2000. No podrá ser. Los canadienses están alerta. Ahora estamos en el año 2005 y Bilderberg espera la desmembración de Canadá para el año 2007. Fracasarán una vez más. En Francia y en Holanda, los miembros sagrados de la Comunidad Europea, los ciudadanos rechazaron de forma abrumadora la Constitución Europea, un paso más hacia la creación del gobierno mundial. Inglaterra es un faro de esperanza para nosotros, los europeos libres, porque por mucho que los miembros de Bilderberg, los políticos británicos, los periódicos y los grandes capitales hayan empujado a Inglaterra hacia la Comunidad Europea, referéndum tras referéndum, encuesta tras encuesta, los ciudadanos dicen alto y claro que el país no quiere formar parte de la usurpadora amenaza global. El reino del absurdo incluso ha llevado al primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, a declarar públicamente que es patriótico ceder la independencia. En los Estados Unidos las noticias para los miembros de Bilderberg son todavía peores. Una de las claves de la destrucción estadounidense es la iniciativa dirigida por Bilderberg de desarmar a los americanos, algo que atenta claramente contra la Constitución y la Declaración de Derechos de los Estados Unidos, que conceden a los ciudadanos de los Estados Unidos el derecho a llevar armas. Sin resistencia armada será muy fácil detener y matar a los que se opongan a los planes de Bilderberg de crear un Estado global. Esto puede parecer un oxímoron. ¿Acaso el objetivo no era, me dirán, vivir en un mundo sin violencia? No cuando los miembros de Bilderberg pretenden esclavizar al mundo entero, como he mostrado a lo largo del libro, en multitud de ocasiones. Nuestra esperanza son las milicias de los Estados Unidos, sí, así es. Rockefeller dijo hace unos años que se está acabando el plazo para crear un nuevo orden mundial. Él sabe lo que dice. Lo que quería decir es que cada vez resulta más difícil convencer al mundo para que entregue su libertad por medios pacíficos, porque cada día miles de personas se dan cuenta de la terrible amenaza que supone el Estado global. Si los miembros de Bilderberg no pueden alcanzar su gobierno mundial por medios pacíficos, entonces lucharán para obtenerlo por la fuerza. Por eso las milicias de los Estados Unidos y las milicias canadienses son nuestros redentores. Mientras estos hombres y mujeres valientes estén dispuestos a defender los derechos que les concedieron los padres fundadores, mientras estén dispuestos a morir por defender la libertad, estaremos a salvo. Según estimaciones a la baja, las milicias y sus seguidores cuentan con millones de personas. Según un estudio secreto llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, que debida e inmediatamente se nos filtró a los patriotas que luchamos contra esa amenaza global. Los miembros del Bilderberg habían planeado la creación de un Estado global para el año 2000. Ahora en el año 2005 cada vez tienen más frentes abiertos y se enfrentan a una población que no está dispuesta a ceder su derecho fundamental a la libertad. Canadá no ha sido subyugado, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda. Aunque el presidente de los Estados Unidos, la mayor parte de su gabinete y una gran parte del poder legislativo estén en manos de los miembros de Bilderberg, nunca lo han tenido tan difícil. Se está agotando el plazo para resolverlo por medios pacíficos y los miembros de Bilderberg tienen pánico de una confrontación violenta porque hay millones de nosotros armados y esperándoles al otro lado. Por eso quieren desarmar a las milicias.
Están desesperados, se han puesto en contacto con agentes secretos, divisiones del ejército y agentes de policía para preguntarles si en caso de conflicto armado, es decir, en caso de guerra civil, ellos, los oficiales que han jurado proteger a sus compatriotas, estarían dispuestos a luchar contra ellos. La mayoría no lo hará porque entre sus compatriotas que luchan por la libertad se encuentran sus propias familias y amigos de sus amigos y parientes de sus amigos. Así pues, los miembros de Bilderberg han usado su arma secreta, un payaso convertido en director de cine llamado Michael Moore. Moore no defiende nuestra causa, es uno de ellos. Su película sobre la Asociación Nacional del Rifle, Bowling for Columbine, es una parodia de la justicia. Si fuera un héroe americano de verdad, Michael Moore defendería a las milicias y la Asociación del Rifle. Las armas no matan, los miembros de Bilderberg sí. Preste atención, fíjese en el descontento generalizado, las ciudades se pudren entre el crimen, la prostitución y las drogas. Las tasas de suicidio son más altas que nunca. La conducta degenerada se presenta como arte New Age, pero los miembros de Bilderberg nunca lo han tenido tan difícil. No estamos solos ni no hay nada perdido. Consulte en internet en cualquier buscador. Teclee Echelon, Promise, Bilderberg, MK Ultra, Hard, New World Order o One World Government. Hay decenas de millones de páginas dedicadas a estos temas, lo que significa que hay decenas de millones de personas en contra del nuevo orden mundial. Lunáticos se dirá. Teorías de conspiración. La mayor parte de las páginas ciertamente se limitan a copiar material ya publicado, pero vamos a contarlos como números, como personas opuestas a los proyectos dirigidos por Bilderberg para imponer una esclavitud global. Por eso son tan importantes estas cifras. Tenemos millones, decenas de millones de aliados entre la gente de la calle. Y eso no es todo. Tenemos espías por todas partes. La mayor parte de los asociados menos importantes de los miembros de Bilderberg son nuestros ojos y oídos. La mayor parte de los agentes secretos y servicios secretos de rango inferior como el MI6, la CIA, el FBI, la Real Policía Montada del Canadá, el Centro Nacional de Inteligencia o el KGB. También son de los nuestros. Sabemos que piensa Bilderberg e incluso conocemos sus intenciones. Por eso, a pesar de las extraordinarias medidas que toman para protegerse y para ocultar información incriminatoria tras un velo de secreto, sabremos inmediatamente cuáles son sus intenciones y los miembros de Bilderberg lo saben y no pueden hacer nada por evitarlo. La situación es extremadamente grave, tenemos que enfrentarnos al esfuerzo combinado de algunas de las personas más brillantes de la historia de la humanidad conspirando contra nosotros con el objetivo de subyugarnos. Pero la voluntad humana es inmortal. Los tiranos han matado a millones de personas y aún así la gente ha luchado y ha recuperado la libertad. Durante los últimos 200 años, desde el nacimiento de los Illuminati en 1776, los más poderosos del mundo han planeado nuestra destrucción. Controlan la Comunidad Europea, las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, las principales instituciones bancarias del mundo. El hecho es que el Club Bilderberg, una organización secreta que cuenta con 120 invitados cada año a su reunión anual, cuenta con todos los presidentes europeos, estadounidenses y canadienses, con todos los comisarios europeos, los principales banqueros europeos, presidente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, secretario general de la OTAN. Es estadísticamente imposible en una sociedad que consiste en casi 1.000 millones de personas. La libertad mueve el corazón humano y el miedo lo paraliza. Entre la cacofonía ensordecedora del silencio patriótico hay voces insurgentes que exigen atención. La democracia tiene su fundamento moral en la verdad, la tolerancia, la libertad y el respeto por la dignidad humana. Los miembros del Bilderberg desprecian el patriotismo porque él es la antítesis de la esclavitud. Sin embargo, no basta con eso. La política de Bilderberg tiene que ser perseguida
en la sociedad civil y en las instituciones en las que se ha infiltrado pueblos y ciudades pequeños, escuelas primarias, organizaciones culturales, grupos de jóvenes, asociaciones profesionales. Esto no pueden hacerla los partidos políticos, que son meras máquinas electorales. La moralidad humana debería sostener la seguridad global y el impulso para esta nueva moralidad debería emanar de actores no gubernamentales. Tiene que haber un movimiento en la sociedad y en la política basado en la cooperación entre partidos progresistas, organizaciones de la sociedad civil e intelectuales. Se trata de un proyecto a largo plazo. La globalización es una amenaza histórica, pretende destruir el legado del patriotismo y de la propia modernidad. Solo puede lucharse con ella de manera holística, sin medias tintas. El nuevo orden mundial ha impuesto un único gobierno totalitario, una única moneda global y una religión sincrética, universal a la población del mundo mediante mentiras y ofuscaciones. En una sociedad cada vez más dividida hay elementos que pueden destacar lo que compartimos, lo que tenemos en común y hacerla directamente con gran intensidad. La dignidad humana y la diversidad cultural que se entienden al momento en todas partes y no necesitan traducción, son algunos de los aspectos más valiosos de la tradición universal. Se merecen todo el apoyo que puedan recibir, se merecen luchar y morir por esta libertad. Apéndice 1. Conversaciones de las reuniones Bilderberg. Tunbury, Escocia, 14-17 de mayo de 1998. Las siguientes conversaciones entre delegados de Bilderberg fueron registradas por fuentes presentes en las reuniones en Escocia en 1998, en Toronto, Canadá, en 1996 y en Sintra, Portugal, en 1999. Y publicadas por primera vez por James P. Tucker Jr. en un seminario independiente clausurado por orden judicial. La revista de Spotlight suponen una oportunidad única para entender cómo se negocia dentro del grupo Bilderberg para alcanzar el consenso en el caso de decisiones delicadas. Había muchas discusiones y optimismo entre los participantes de la reunión de Bilderberg sobre una reunión de las Naciones Unidas prevista para el mes de junio en Roma, en la que se debía preparar un borrador de tratado para el establecimiento de un tribunal penal internacional permanente. A diferencia de la actual Corte Internacional, el TPI debe tener capacidad de ejecución y podría imponer sus decisiones en todo el mundo. Delegado europeo. ¿Causarán problemas a Bilderberg los nacionalistas americanos con el tema del Tratado Tribunal Penal? Preguntó uno. Delegado americano. Creo que no, respondió un americano que pudiera ser, aunque no se le ha identificado con seguridad. Casimir Jost, director del Instituto para el Estudio de la Diplomacia de la Facultad de la Escuela Diplomática en la Universidad de Georgetown en Washington. El americano advirtió que en 1994 una votación en el Senado estadounidense dio como resultado 55 votos a favor y 45 en contra del establecimiento del TPI bajo el auspicio de las Naciones Unidas. El Senado lo hizo, indicó, sabiendo perfectamente que el Tribunal Global con jueces de la China comunista y de otras naciones gobernadas por bandidos puede juzgar a los Estados Unidos y a ciudadanos concretos. Delegado americano. Hubo algunas objeciones por parte de la opinión pública americana, pero no mucha, dijo el americano. La mayor parte de la gente no sabe nada del tema y probablemente nunca se entere. Delegado europeo. A menos que el TPI los meta en la cárcel, respondió otro. Delegado americano. Sí, entonces seguro que se dan cuenta, dijo el americano. La última frase fue irónica y desdeñosa. El Congreso da marcha atrás. Los participantes en la reunión de Bilderberg declaraban abiertamente que las Naciones Unidas deben convertirse en un gobierno mundial con su propio ejército que controle el globo para hacer cumplir su voluntad. Las lumbreras de Bilderberg expresaron su indignación porque hace un año el Congreso de los Estados Unidos no aprobó la partida de 18.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional y sacar así a los grandes bancos de sus apuros. Delegado europeo.
¿Cómo pudieron dejar que su Congreso hiciera algo así?, preguntó un francés a un americano durante una pausa informal. Antes nunca habían causado problemas. Delegado americano: nuestro Congreso tiene un problema llamado votantes, respondió. Delegado europeo: eso pasa porque ahora tenemos una comunicación menos directa, dijo el francés. Delegado europeo: los líderes de su Congreso ya no aceptan nuestras invitaciones para asistir a las reuniones de Bilderberg. Delegado americano: de nuevo, el problema son los votantes, explicó el americano. Durante muchos años tuvimos una privacidad casi total. Ahora los extremistas de derechas agitan a los votantes y los miembros del Congreso tienen que responder a demasiadas preguntas. Durante décadas, algunos líderes del Congreso, como el antiguo portavoz de la Cámara Tommy Folin, demócrata por Washington, el antiguo presidente del Banco del Senado Joe Bentsen, demócrata por Texas, y otros han asistido a las reuniones de Bilderberg. Bentsen siguió como secretario del Tesoro del presidente Clinton, pero no estuvo entre los participantes de este año. Durante los últimos años, los únicos legisladores que han asistido han sido Sam Nunn, senador demócrata por Georgia y un miembro del Congreso, pero solo después de haber anunciado su retirada de la política. Delegado europeo: necesitamos que vuelvan, como demuestra el problema del Fondo Monetario Internacional, dijo el francés. Sobre la ampliación de la OTAN, los participantes de Bilderberg estaban impacientes. El camino más corto para conseguir una paz permanente es incluir a todo el mundo, incluida Rusia, tan rápido como sea factible, dijo un portavoz europeo cuyo comentario recibió la aprobación general. Se planteó la pregunta sobre los gastos. ¿Pregunta por los gastos?, respondió el portavoz. ¿Cuánto les costarán las dos guerras mundiales, Corea, Vietnam y la guerra del Golfo a los americanos? La paz es mucho más barata. Asegurar la paz permanente en todo el mundo requiere un mecanismo de ejecución fuerte, lo que significa mantener intacta una OTAN ampliada, pero bajo la dirección de las Naciones Unidas, para lo que hay un precedente al que nadie se opuso, excepto los nacionalistas furibundos, dijo el portavoz. El precedente del que se hablaba era la presencia de fuerzas de las Naciones Unidas en Bosnia, donde los soldados americanos recibieron el uniforme de la ONU y sirvieron bajo un mando extranjero que respondía directamente ante el Consejo de Seguridad, mientras que el presidente estadounidense y el Congreso no tenían ningún papel en absoluto. King City, Toronto, Canadá, 30 de mayo, 1 de junio de 1996. Sobre la disputa entre Grecia y Turquía sobre Chipre, la élite globalizadora había planeado una guerra en los Balcanes que se convertiría en el Vietnam de los 90. De manera que si no podían causar tal guerra provocando a los serbios mediante el empleo de escuadrillas de secuestro de la OTAN para detener a sospechosos de crímenes de guerra y llevarlos ante el Tribunal de la Haya, su plan consistía en utilizar Kosovo como polvorín para provocar un conflicto regional que en última instancia implicaría a la Federación Yugoslava, Bosnia, Rusia, Grecia, Turquía, Albania, Macedonia, los poderes militares de la Europa Occidental, los Estados Unidos y por extensión, como aliados de Turquía y Grecia, a Israel y Siria. Delegado europeo: los rusos preparan la entrega de misiles a los greco-chipriotas. Delegado europeo 2: es una buena manera de crear un conflicto entre Turquía y Grecia sobre Chipre y desde allí ampliar las hostilidades al área de los Balcanes. Delegado americano: se puede conseguir que el general nombre incomprensible refiriéndose a un general ruso adelante el envío hasta agosto de este año. Delegado europeo 1 riendo. Delegado europeo 1 riendo: no es un buen verano para pasar unas vacaciones en las islas griegas. Delegado americano: ya se puede ir olvidando de la ayuda de la Fuerza Aérea griega si está en Chipre, apenas podrán llevar combustible suficiente para llegar a la isla, harán un pase y se volverán tan contentos a sus bases en el continente. Delegado europeo 3 Pángalos, el mismo ministro griego de Asuntos Exteriores, Teodoros Pángalos,
Lleva mucho tiempo echando peste sobre esta gente, los turcos. Me extrañaría que ellos, los turcos, no aprovecharan esta oportunidad para vengarse. Teodoros Pángalos, ministro de Asuntos Exteriores griego. Publicados, aquí hay una nota que dice publicados por Daniel Stulin. Sigo. Asistió a la conferencia de 1996 de Bilderberg en Toronto, Canadá, y parece que su política de insultar en público y ofender a los turcos comenzó realmente en serio. A partir de aquella fecha le dijeron en aquella conferencia que el empeoramiento de las tensas relaciones entre las dos naciones mediante expresiones tan groseras sería una de sus principales responsabilidades en el futuro. Otra conversación sobre el contrato de misiles rusos y los israelíes. Delegado americano, los rusos están a punto de firmar un contrato por valor de más de 300 millones de dólares para suministrar misiles, 300 también a los sirios. Delegado americano, 2. Hay que tener cuidado con esto. Una vez instalados, negarán la superioridad aérea israelí en la región, igual que su instalación en Chipre hará con respecto a los turcos. Delegado europeo. Posubalyuk, el viceprimer ministro ruso Víctor Pusulayuk, está a punto de realizar una visita de trabajo a Israel el 18 de mayo. Se llevará una bronca de los israelíes. Delegado americano 2. No es probable que los rusos se den por aludidos. La admisión de Turquía en la Unión Europea. Un delegado canadiense que pudiera ser Coman Black, pero a quien no se ha identificado con seguridad, los turcos están muy cabreados con el rechazo, la última negativa de la CE a admitirlos. Delegado americano. Los griegos podrían tener dispositivos de emergencia para llevar a cabo incursiones militares con F-16 desde las bases aéreas sirias, en el caso de que los turcos consiguieran anular las instalaciones de misiles 300 chipriotas en un primer ataque. Delegado británico. Los políticos griegos son una clase notoriamente corrupta. Delegado americano. Seguro que están dispuestos a aumentar la tensión bélica con Turquía para que la gente de su país no se fue en su desastrosa gestión de la economía y en su ineptitud general. Este refinamiento del conflicto sin duda satisface a los miembros de Bilderberg, ya que no solo enfrenta a un Estado cristiano ortodoxo y a un Estado técnicamente laico pero musulmán entre sí, sino que también implica por defecto a los árabes y los israelíes en papeles secundarios opuestos. Cómo provocar al ejército yugoslavo colocando una pequeña fuerza de la OTAN, con suministros inadecuados en la frontera entre Yugoslavia y Albania. Delegado canadiense, Jen. El primer ministro canadiense Dean Chertien se había ofrecido a ayudar. Delegado americano. Michel, el destacado miembro canadiense de la Comisión Trilateral Michel Chart, piensa que si podemos conseguir que las Naciones Unidas soliciten ayuda, el gobierno canadiense no tendrá más remedio que aceptar. Delegado americano 2. Tenemos que actuar con extrema cautela. Podría salirnos el tiro por la culata. Delegado canadiense. Transmitiré el mensaje al primer ministro a través de nuestros canales habituales para que visite las tropas 1.200 militares destinados en Bosnia y anuncie posteriormente la promesa de Canadá de mantenerlos allí después de que expire su actual mandato el 1 de julio. Impuestos globales. Delegado portugués. Vito es un buen chico, representante de una comunidad internacional. Este tema, la propuesta de impuestos globales, fue discutido oficialmente el 13 de mayo en el Centro Interamericano, la 32 Asamblea General del Centro Interamericano de Administración Fiscal en São Paulo, Brasil, por Vito Tanz, un especialista en temas fiscales y director del Fondo Monetario Internacional. Delegado americano, creo que eso en referencia a la propuesta de Tanz
de crear una organización fiscal mundial en un plazo de 10 años con la capacidad, entre otras, de recaudar un impuesto directo del 20% de cualquier transferencia financiera internacional, y la idea de Paul Martin pueden hacer avanzar este tema bastante bien. Las recomendaciones públicas del ministro de Economía canadiense Paul Martin de que el Fondo Monetario Internacional tenga más poder sobre las economías nacionales. Sintra, Portugal, 3-6 de junio de 1999, guerra en Kosovo. Un delegado europeo, que se supone que es Dominique Moisy, director adjunto del IFRI, Institut Francais des Relations Internacionales, fue un error permitir que ocurriera la guerra en Kosovo. Devastamos la región que intentábamos salvar solo para evitar tener bajas en nuestras filas. Dudo que se pueda restaurar la estabilidad en la región sin una considerable inversión, quizá algo así como 50.000 millones de dólares. Delegado británico, me pregunto si se mantendrá unida la alianza después del final de la guerra. Habrá poco entusiasmo popular sobre la cesión de recursos para solucionar los enormes problemas de la región. Un delegado americano, que se supone que Charles G. Boyd, director ejecutivo del Grupo de Estudios sobre Seguridad Nacional Estados Unidos, una guerra que conduce a la destrucción de la región cuando había sido diseñada para salvarla, no puede considerarse un triunfo de la diplomacia. Hubiera sido mejor basarse en el acuerdo alcanzado el pasado septiembre entre los negociadores y Milosevic. Permitimos que la agenda la marcaran los grupos de presión locales, lo que dificultó el final de la guerra, y establecimos un principio que el resto del mundo no acepta. Un delegado danés, identificado fehacientemente como Torger Seidef Aden, redactor jefe de Politiken. Esto incluye el resentimiento de Rusia, combinado con el sentimiento de que ahora Rusia tiene carta blanca para intervenir en Chechenia, y la posibilidad de que el próximo régimen en Serbia sea incluso peor que el que había. Un delegado europeo, que se supone que es Dominique Moisy, director adjunto del IFRI, en 1995 se había prometido a la población americana que sus tropas solo se quedarían en Bosnia durante un año, y siguen allí 5 años más tarde. Una nota, publicados por Daniel Stully. Fácilmente podría pasarse un cumio de siglo en Kosovo. Delegado británico. Kosovo es ahora una tierra baldía, un desastre humanitario, comparable con Camboya. La región que la rodea se ha visto profundamente desestabilizada y Serbia corre el peligro de explotar. Un delegado europeo, que se supone que es Dominique Moisy, director adjunto del IFRI. No podemos resolver el problema de los Balcanes sin la ayuda de Serbia, que proyecta su sombra sobre toda la región, igual que Alemania proyecta su sombra sobre Europa. Delegado británico, los problemas con la pacificación serán enormes. La guerra no ha terminado, ni mucho menos en las mentes de los participantes. El desarme del KLA será casi imposible. El impacto social y político sobre los mercados emergentes de los recientes acontecimientos económicos. Un tema que salió pronto en las discusiones era el destino de la globalización como ideología. El problema de Rusia despertó muchos comentarios. Había un acuerdo general sobre la razón por la que los países tienen dificultades para incorporarse a la economía de mercado. No tiene que ver con motivos ideológicos. La ideología antimercado está desapareciendo del mundo y casi ya no existe en América Latina, sino con la falta de capacidad, en particular a la hora de crear un sistema financiero y legal que funcione. Entre los delegados había quienes defendían la idea de que Occidente tenía derecho a exigir estándares más rigurosos. Un delegado sueco, que pudiera ser Percy Barnekip, la confianza es la clave. En la mayoría de países hay mucho capital privado disponible, pero nadie invertirá su capital a no ser que confíe en el marco institucional de los países en los que se invierte. Delegado francés. Occidente es responsable en gran medida de la situación en Rusia. Animó a Rusia a incorporarse a un sistema de libre mercado que a la Europa occidental le había costado 40 años establecer.
Quizá deberíamos reconocer que no necesitamos un mundo perfecto para hacer negocios. Un delegado sueco que pudiera ser Percy Barnekip se ha malgastado la mayor parte del dinero enviado a Rusia. El estado de la industria del carbón, por ejemplo, no es principalmente un problema social, sino un problema de crimen organizado. Delegado americano, ¿se podría llegar a un punto en el que Occidente decidiera dejar de prestar dinero a Rusia? Delegado francés, sí. Occidente dijo basta en agosto de 1998, pero Occidente sigue teniendo interés en vincular a Rusia al sistema financiero internacional. Un delegado finlandés, identificado claramente como Matti Vanhaja, presidente del Consejo del Banco de Finlandia, durante años ha sido una práctica común en la comunidad académica tener en cuenta factores sociales y políticos. Un delegado sueco, que pudieran ser Tom C. Hedelius, presidente del Estebanska Handelsbanken. En mi profesión, el estado del sistema legal simplemente formaba parte del riesgo de crédito. La política exterior rusa. La reunión se celebró cuando las relaciones entre Rusia y Occidente eran muy tensas debido al conflicto de Kosovo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que ocuparse de Rusia planteaba enormes problemas. Su política exterior es errática, reflejo de sus dificultades a la hora de adaptarse a la pérdida de sus estatus como superpotencia. Ciertamente ya no existe una política exterior rusa, solo las políticas de grupos políticos rivales y de bloques regionales. Un grupo de participantes expresó un cierto optimismo, indicando que algunas reformas funcionan y que las relaciones con la Unión Europea son mejores que con los Estados Unidos, pero nadie creía que el problema ruso fuera a resolverse en un futuro inmediato. Apéndice 2. La sombra del gobierno mundial. Mis reportajes exclusivos mundiales desde la Stresa Italia 2004 y Rottenhagen Alemania 2005 sobre el contenido de la reunión del grupo Bilderberg. Grand Hotel Edes Lis Borromés Stresa Milán Italia 3-6 de junio. Dados los tumultuosos acontecimientos en el Oriente Medio, las graves tensiones en las relaciones francoamericanas, sería esperable que los acontecimientos en Stresa, donde una manada de oficiales americanos y europeos reunidos con los presidentes y los consejeros delegados del mundo financiero y empresarial, llamarían una considerable atención de los medios de comunicación. Sin embargo, mientras que Bilderberg 2004 era una reunión extraordinaria de la élite mundial, pasó casi desapercibido, con apenas media palabra en los principales periódicos del mundo. En el histórico Grand Hotel Edes Lis Borromés, los individuos que encabezan las principales empresas petroleras y financieras del mundo se citaron durante 4 días de forma totalmente genética con los líderes políticos electos y los propietarios de los principales medios de comunicación. ¿Qué contenía la agenda de Bilderberg en el 2004? La zona de libre comercio. Uno de los principales temas de la reunión de Bilderberg 2004 estaba relacionado con la iniciativa de la ampliación de la zona americana de comercio libre, la zona de libre comercio de las Américas, modelada según el patrón de la CE, se convertirá en ley e incluirá el hemisferio occidental al completo, con la excepción de Cuba, hasta que Fidel Castro esté muerto. La creación de una gran área económica americana ha estado presente en la política del grupo Bilderberg desde los años 70. El primer paso fue la creación del Tratado de Libre Comercio, o NAFTA en sus siglas en inglés, entre Estados Unidos, México y Canadá, por el cual las tres naciones constituyen una unión aduanera a imagen y semejanza de lo que fue la Comunidad Económica Europea durante sus 3 primeras décadas de existencia. Una vez logrado el acuerdo, el entonces presidente estadounidense Bill Clinton puso en su agenda lo que denominó Iniciativa por las Américas, cuyo fin era, en palabras de Rockefeller, constituir una unión económica que abarcara desde Alaska a Tierra de Fuego. El objetivo secreto de Bilderberg es unir a los países a través de enmarañados tratados económicos como GATT y el TLC, este último provenido por US Business Roundtable conjuntamente con sus homólogas canadienses de Business Council on Nation Issues. El GATT
el acuerdo más ambicioso del comercio libre de la historia, destruye sutilmente las economías nacionales sometiéndolas a los imperativos del comercio mundial y al control de la élite plutócrata. Con GATT, por ejemplo, los Estados miembros no pueden imponer multas o impuestos sobre los bienes importados, incluso si han sido producidos bajo las condiciones desesperadas de labor esclava o producidas dañando el medio ambiente de los terceros. Otra cosa es que el precio del producto y lo que sabe o desee el consumidor está diseñado por la élite corporativa cuyos CEOs y consejeros delegados forman parte del ultrasecreto Club Bilderberg. Organizaciones como GATT, OMC, TLS pueden ser vistas como protoministerios del comercio, finanzas y desarrollo para el mundo globalizado. Los temas internos de cualquier país libre e independiente en el pasado estuvieron fuera del alcance de la comunidad mundial. Ahora los principios de intervención humanitaria que nos han vendido los medios de comunicación mundiales controlados por los Bilderberg se están haciendo realidad y ganando adeptos. Debemos tener en cuenta que organizaciones como la Asociación Mundial de Federalistas llevan décadas defendiéndolos como fundamento del futuro gobierno mundial. El presidente de la Asociación Mundial de Federalistas, John Anderson, participó como candidato a la presidencia americana en 1980 y es uno de los fundadores de la Comisión Trilateral, la hermana pequeña de los Bilderbergs. Tres monedas universales. Los Bilderberg llevan ya algún tiempo apostando por las tres monedas universales, y el euro para Europa, el dólar para la futura Unión de las Américas y la otra moneda aún sin determinar para la Unión Pacífico-Asiática, que será uno de los temas de la reunión de Bilderberg en 2005. La posibilidad de que en el mundo solo coexistan tres monedas, el dólar, el euro y el yen, ha sido avanzada en las últimas décadas por varios teóricos monetarios como C. Fred Bernstein, un economista de Washington con vínculos estrechos con la Casa Blanca, o Víctor Halberstadt, profesor de economía de la Universidad de Leiden, o Michael G. Armakos de la Universidad de Stanford. Todos pertenecen al Bilderberg Comisión Trilateral TC o Council on Foreign Relations CFR, las tres organizaciones secretas que controlan las palancas de la política mundial. Estos profesores universitarios consideraban que inevitablemente el mundo acabaría dividido en tres áreas monetarias como consecuencia de un proceso natural de integración, planificado hace años por la élite globalista, en el que las inversiones internacionales jugarían un importante papel de catalizador. A finales de la década de los 90, el FMI trató de pasar de la teoría a la práctica. La excusa se la proporciona la crisis financiera asiática de 1997, considerada por muchos como la primera crisis financiera global, que vino reforzada por la crisis de la deuda de Rusia el verano de 1998. En el otoño de este último año, en la Asamblea Anual Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos miembros venerados de Bilderberg, el fondo presentó un documento sobre las crisis financieras internacionales en el mundo de la globalización y las vías para erradicarlas o minimizar sus efectos, en el que abogaba por la creación de tres grandes áreas monetarias en torno al dólar, el euro y el yen. En torno al dólar, el euro y el yen, es así. Coincidiendo con las declaraciones públicas del Fondo Monetario Internacional, Kenneth Clarke, anterior ministro de Hacienda británico, reconoció en la reunión del Club Bilderberg de 1999 en Sintra que la consolidación de las monedas es una estrategia idónea para la comunidad administrativa de la élite bancaria y corporativa. Los británicos y la CE. En el tercer año que la aura de congenialidad absoluta entre los Bilderbergs europeos, británicos y americanos ha sido disuelta por las tensiones y hostilidades. Los Bilderberg, sin embargo, permanecen unidos en sus planes de fortalecer a largo plazo el papel de policía mundial que juega la ONU en la regulación de las relaciones y los conflictos globales.
Además, en la reunión de Estresa 2004, los británicos fueron severamente criticados por apoyar la invasión de Irak. Además, se les riñó con vehemencia por fracasar al adoptar el euro, a pesar de la promesa de hacerlo por palia de Tony Blair en la reunión de 1998 de Bilderberg en Toowoomba, Escocia. Los Bilderberg además han expresado su malestar y frustración por la creciente e insistente demanda de los ciudadanos ingleses de dejar la Comunidad Europea como obstáculo a su consolidación como supraestado. Los Bilderberg europeos han dicho a sus homólogos ingleses que tenían que perseverar en la CE a pesar de la creciente oposición doméstica. Así que no debe sorprendernos que Tony Blair haya nominado a su hombre de confianza Peter Mandelson como próximo comisario europeo británico. Como comisario, Mandelson ayudará a preparar los borradores de propuestas a convertir en ley las leyes europeas y representará un papel clave en la presentación de la nueva y controvertida Constitución Europea. Traducción: Mandelson es un Bilderberg cuya verdadera misión será promover la integración británica en la CE en contra de la voluntad de la gran mayoría de los ingleses y la sustitución de la libra británica por el euro. Según la información que recoge El País el 14 de agosto de 2004, José Manuel Durão Barroso, comisario europeo, ha mostrado gran capacidad en la formación de un equipo eficaz en las áreas de competencia, mercado interior, comercio y economía que ocuparán respectivamente la holandesa Nelly Kroes, el irlandés Charlie McCreevy, el británico Peter Mandelson y el español Joaquín Almunia. Este diario sugería también en el mismo artículo que Javier Solana estaría preparado para unirse al equipo de Barroso en 2007 como vicepresidente de la Comisión Europea. Barroso, Solana, Almunia y Mandelson son Bilderbergs. Predigo que Kroes, considerada en Holanda la mujer más poderosa, y el irlandés McCreevy, ambos globalistas entusiásticos, serán los invitados privilegiados en la reunión del Club Bilderberg de 2005. La armonización tributaria. Según Cecilia Moretti, la coordinadora de la conferencia Bilderberg en Estresa, que nos facilitó con tanto cariño la siguiente información: este año se han hecho sentir culpables a los americanos por no gastar suficientes dólares de los obtenidos en sus impuestos en el mundo. Esto refleja el compromiso singular de los Bilderberg europeos de avergonzar a los americanos por su alto nivel de vida, en vez de elevar el nivel del resto de la población mundial hasta que todos sean iguales en la plantación mundial. Bilderberg quiere la armonización tributaria para que los países con un alto nivel de impuestos puedan competir con los países en los que la tributación es mucho menor, tal y como es el caso de los Estados Unidos. Por las inversiones extranjeras, los Bilderberg tienen como objetivo armonizar la fiscalidad, forzando que el nivel tributario en Estados Unidos y otros países se incremente para permitir que el impuesto del 58% en la Suecia socialista sea competitivo. Con el control de la opinión pública asegurado a través de los medios de comunicación, la estrategia de los Bilderberg es crear tensiones entre naciones precavidas en cuanto a no perder su identidad nacional, costumbres y cultura, que conducen a estados de guerra y hostilidades perpetuas que los amos utilizan para justificar medidas de emergencia nacional en los tiempos de paz y monstruosos presupuestos militares. Uno de los objetivos principales del Club Bilderberg consiste en maximizar los beneficios industriales de sus miembros vendiendo al mismo tiempo las armas y la mantequilla. Aceptar las peticiones de los Bilderberg europeos, la campaña en los medios de comunicación americanos para convencer a sus ciudadanos de aceptar más impuestos por el bien de las Naciones Unidas comenzará antes del verano y se prolongará hasta las elecciones americanas en noviembre de 2004. Como todos los medios principales de comunicación también forman parte del Club Bilderberg, no será muy complicado orquestar la presión mediática contra la ciudadanía. El arma que se ha utilizado en la reunión impenetrable, detrás de las puertas cerradas y custodiadas del Hotel Grand des Fles
Borromés ha sido el informe realizado por el Centro para el Desarrollo Mundial. Su compromiso al índice de desarrollo mide el comportamiento de las principales 21 naciones ricas con sus homólogas pobres y no desarrolladas. El Centro para el Desarrollo Mundial está dotado de funciones, es banqueros y globalistas y recibe la mayoría de sus fondos de la Fundación Rockefeller, Citigroup, el Banco Mundial y la ONU. Tanto la Fundación Rockefeller como Citigroup, el BM y la ONU están muy bien representados en las reuniones anuales de los Bilderbergs. Dicho informe ha salido de la reciente edición de la revista Política Exterior que publica la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, una organización que siempre asiste a las reuniones secretas del Grupo Bilderberg. Este año, Carnegie ha estado representada en Estresa por los americanos Jessica T. Mathes, su presidenta, y Robert Kagan, asociado senior y editor de Weekly Standard, que además es el director del proyecto del nuevo siglo americano Project for New American Century PNAC. El objetivo final del PNAC es establecer el imperio universal americano para poder doblegar la voluntad de todas las naciones. A lo largo del tiempo, según Rockefeller, los medios corporativos han cooperado con este plan para el mundo con la discreción del silencio público, por lo cual les está muy agradecido. Habría sido imposible para nosotros desarrollar un plan para el mundo si hubiésemos estado sometidos a las luces de la publicidad durante todos estos años. Estas son las palabras escalofriantes para aquellos de nosotros que amamos la democracia y a nuestro país. Sin embargo, ¿cuántos hay que se preocupen por estas trivialidades? David Rockefeller es el cerebro de Chase Manhattan, el banco estadounidense que está dispuesto de forma subrepticia a utilizar el poderío de 350.000 millones de dólares para fines políticos. Un memorando filtrado de Chase demuestra que ellos utilizaron el endeudamiento mexicano para persuadir al gobierno de eliminar a los zapatistas en vez de negociar con ellos. Chase Manhattan Bank despidió a Riordan Roth, el autor del famoso memorando del 13 de enero de 1995 que contenía este alarmante párrafo. Aunque Chiapas, en nuestra opinión, no suponga una amenaza fundamental para la estabilidad política de México, muchos dentro de la comunidad financiera sí que lo perciben así. El gobierno necesitará eliminar a los zapatistas para poder demostrar su eficacia del territorio nacional y de la política de seguridad. Desde su nacimiento a los Bilderberg se les enseña a orientarse hacia el poder y el enriquecimiento, pedagogía poco habitual en el público general, que por su naturaleza humana es de buen corazón, la gente que de ninguna manera provocaría una guerra sangrienta para beneficiarse de ella. Transparencia de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Una parte de la agenda del Club Bilderberg clama por la transparencia de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito y su vinculación a una agencia de la ONU. Aún sin determinar esta transparencia, supondría que un organismo internacional con un simple apretón del botón del ordenador podría examinar nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cualquier otra información financiera. Hacienda también tendría acceso directo a esta información. En febrero de 2004 visitó España el presidente Oracle y miembro de los Bilderberg, Larry Ellison. En una conferencia en Madrid abogó por la implantación de un sistema en el que estaba trabajando su compañía conjuntamente con la CIA y el FBI para crear una base de datos primero a nivel nacional en Estados Unidos y posteriormente a escala planetaria para incluir en ella todos los datos de cualquier persona, desde su número de pasaporte o de afiliación a la seguridad social hasta sus referencias bancarias, etc. Economías internacionales. La agenda de las reuniones cubre los temas considerados de interés vital para la seguridad estratégica y económica del mundo occidental. El énfasis de los Bilderberg en la economía internacional no es por completo desinteresado. El problema reciente para los países pobres endeudados en dólares es que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos escarece el pago del principal y los intereses de estas deudas que están pactadas mayoritariamente a tipos variables. Además, la nueva financiación
exterior que consigan desearse a tipos más elevados que el año pasado. El Fondo Monetario Internacional ha sido el conducto favorito de los Bilderberg para enviar escalofriantes cantidades de dinero, mayoritariamente los contribuyentes americanos, los países pobres, para que puedan hacerse cargo de los exagerados pagos de intereses a las principales cantidades bancarias, cuyos miembros también forman parte del Club Bilderberg.